Listo, perfecto. 3, 2, 1, iniciamos. Ya. Perfecta la hora. Excelente. Okay. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente un saludo muy especial. Muy contentos de estar en esta barra académica nacional, seguir con estos espacios de pensamiento jurídico tan importantes para nuestros defensores públicos, para todos y cada uno de los funcionarios que también nos acompañan y algunos invitados externos que participan de nuestras barras académicas. Les envía un saludo muy especial del señor Defensor del Pueblo, el doctor Carlos Camargo Asís, el director nacional de Defensoría Pública, el doctor Julio Enrique Costa Durán, que los va a saludar en unos instantes. Esta tarde tenemos una barra académica sobre estándares de prueba y debido proceso. Tenemos un invitado súper especial, como es el maestro, el profesor Jordi Ferrer Beltrán, quien también va a tener un espacio con ustedes, va a ser la persona que va a dictar esta barra. Para nosotros es un honor tener a él. Y quiero pedir en este momento al señor director, por favor, intervenga con el saludo hacia ustedes y hacia nuestro invitado especial, a quien da la bienvenida. Doctora Ana María, muchísimas gracias. Maestro Jordi, bienvenido nuevamente a Colombia. Ya le había comentado, hace un año y larguito tuvimos la posibilidad de hacer un evento muy similar con el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Estaba presidencia del doctor Francisco Bernache Ochoa, Rubén Darío Acosta, y fue algo espectacular. Como dice un amigo común, maestro, el doctor Ronald Sanabria dice, es tal vez la voz más lúcida y autorizada de derecho probatorio en español actualmente. Esto nos da a entender quién es la persona que está hoy con nosotros. De parte del señor Defensor del Pueblo, el doctor Carlos Camargo Asís, le damos la bienvenida, doctor Jordi. Esta es su casa. Esta es la Casa de los Derechos Humanos y estamos, repito, muy contentos de que haya aceptado la invitación que le hiciera primeramente la doctora Lorena en representación de la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena. Entonces, como siempre, un cordial saludo atento para todos los defensores públicos, para todas las personas que nos acompañan y que son externos, pero, repito, como ha querido el señor Defensor del Pueblo, estas barras académicas que han sido tan exitosas, pues se deben poner para todos, se debe tener acceso a todos. El conocimiento es de todos y este invitado, pues, por favor, muchísimo más. También un agradecimiento a Anita y su equipo, la doctora Vivian, la doctora Angelita, porque ellas son las que posibilitan que se puedan hacer estos eventos académicos, que como lo he dicho en otros escenarios, son tal vez los más exitosos que se hacen actualmente en Colombia. Entonces, doctor Jordi, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a escucharlo acá atentamente, hablar de razonamiento probatorio, de estándares de prueba, todo lo que es hoy por hoy uno de los temas favoritos en nuestra justicia colombiana. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Lorenita, por favor, presente a este gran invitado y un saludo para todos. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este evento académico, barra académica, estándares de prueba y debido proceso con nuestro querido maestro, el doctor Jordi Ferrer Beltrán. Quiero hacer una presentación, pero sé que ya todos lo conocen, pero el profesor es titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, España, y director de la Cátedra de Cultura Jurídica de esta misma universidad. Entre sus publicaciones más destacadas tenemos la norma de competencia, un aspecto de la dinámica jurídica, prueba y verdad en el derecho, la valoración racional de la prueba junto a Jorge Rodríguez, jerarquías normativas y dinámicas de los sistemas jurídicos y motivación y racionalidad de la prueba. Él ha coeditado la serie de 3 volúmenes de Law, Politics and Morality, European Perspective y La laicidad desde el derecho, el realismo jurídico genovés y seguridad jurídica y democracia en Iberoamérica. También ha publicado un buen número de artículos en revistas como Retroactive Association Analysis, Reaction Practical, and Legal Theory, Law and Philosophy, Teoría Política de Insomnio, entre otras. Damos a ustedes una cordial bienvenida, doctor
Jordi Ferrer, y esperamos que este sea el primero de muchos eventos que pueda realizar con la Defensoría del Pueblo, con todos los defensores que están hoy aquí como asistentes y personas litigantes de todo el ámbito jurídico de nuestra querida Colombia. Bienvenido, doctor Jordi. Muchísimas gracias. Es un placer acompañarles hoy. Quiero además iniciar agradeciendo al señor defensor del pueblo por la invitación que la Defensoría me ha cursado y muy especialmente también a Lorena Collante, a Julio Acosta, que tuvieron a bien también insistir, sobre todo muy persistentemente, en encontrar la fecha, encontrar el momento para que esto fuera posible. Quiero también a aquellas personas que estuvieran atentas a la programación para la semana pasada, pedirles disculpas porque un problema, digamos, de afección de voz y de mucha tos, un resfriado que me tenía totalmente afónico, hacía imposible la impartición de esta conferencia. Así que muchas gracias por la persistencia también a todos los que iban a seguirla la semana pasada y la sigan esta semana, y a aquellos que se han reenganchado en la posibilidad de hoy. El tema del que quiero hablarles es el de la relación entre estándares de prueba y debido proceso. Es un tema en el que he abordado en un reciente libro de hace unos pocos meses, llamado Pruebas sin convicción, estándares de prueba y debido proceso. Y en mi opinión es en buena parte lo que he llamado una pieza faltante, el análisis, el ser, digamos, conscientes de la importancia de los estándares de prueba y del papel que juegan los estándares de prueba en el razonamiento probatorio, es una pieza faltante en nuestra elaboración doctrinal, en nuestras jurisprudencias, también en las jurisprudencias de derechos humanos y también, desde luego, en la legislación a nivel de códigos procesales. Intentaré mostrar por qué esa pieza es faltante y por qué esto afecta seriamente al debido proceso. Para mostrar por qué está relacionado, en qué medida está relacionado el problema o el tema de los estándares de prueba con el debido proceso, o si quieren verlo planteado de otro modo, en qué medida el debido proceso requiere de la existencia y de la vigencia de estándares de prueba para cualquier decisión fáctica en el procedimiento, creo que la manera más operativa, en que se puede ver más directamente, es a través de la relación entre los estándares de prueba y el deber de motivación de las decisiones judiciales. Como ustedes bien saben, la decisión judicial en materia de hechos, sea una decisión final, es decir, en sentencias, sean decisiones previas, intermedias en el procedimiento, cualquiera de esas decisiones en materia de hechos tiene que estar debidamente motivada. Esa exigencia de motivación ha sido reiterada por la jurisprudencia constitucional de la mayoría de los países de nuestro entorno, también en el caso de Colombia y desde luego también en el caso de España, y ha sido también reiteradamente exigida por las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, tanto por lo que hace a Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como por lo que hace a América, la Corte Interamericana. En particular, por lo que hace a la Corte Interamericana, baste señalar, por ejemplo, la sentencia del caso Segarra Marín contra Perú, donde muy claramente así se establece, entendiendo que ese deber de motivación vinculado al debido proceso se obtiene del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por tanto, estamos ante un deber de motivación que afecta a los hechos, es decir, no es un deber de motivación consistente en básicamente una motivación de la quaestio iuris, de la interpretación, de la aplicabilidad de una norma, de la selección de las normas aplicables, sino también un deber de motivación que versa sobre, que alcanza la necesidad de justificar por parte del juzgador las conclusiones probatorias a las que llegue en su razonamiento. Esas deben estar justificadas en la decisión judicial de que se trate. Insisto en la cuestión, en la decisión judicial de que se trate, que va a poder ser una sentencia final del procedimiento, sea o no sea recurrible, sea o no sea definitiva, pero también va a poder ser cualquier otra decisión intermedia del procedimiento, sea ya en juicio oral o sea previa a juicio oral. Una decisión sobre el sobreseimiento o el archivo de un expediente, una decisión sobre una medida cautelar, una decisión sobre la apertura de juicio oral, una decisión evidentemente en sentencia también. Todas esas decisiones tienen en parte, dependen en parte de cuestiones probatorias, de cuestiones sobre los hechos, es decir, de disponer de elementos de juicio suficientes que permitan adoptar, que justifiquen la adopción de esa decisión en concreto. Entonces, siempre ahí se va a plantear el problema de la suficiencia de esos elementos de juicio, llámense propiamente pruebas o no se llamen pruebas, es una cuestión terminológica, simplemente suficiencia de la información acerca de la corroboración de una determinada hipótesis a partir de los elementos de juicio presentados. Bien, pues esas decisiones, decía anteriormente, van a tener que estar debidamente justificadas, debidamente motivadas. Una motivación expresa que tendrá que recoger al menos 3 aspectos fundamentales. La motivación en términos de la justificación de la valoración individual de la prueba, la motivación en términos de la justificación de la valoración de conjunto de la prueba y la motivación en términos de la justificación de la suficiencia probatoria. Estos 3 pasos, estas 3 partes de la motivación, que además deben ser presentadas en ese orden, porque en ese orden se desarrolla el razonamiento, deberán formar parte de la motivación expresa que el juzgador formule de su decisión judicial. Vamos a analizarlas cada una de ellas con un poco más de cuidado. Valoración individual, justificación de la valoración individual, valoración de conjunto, justificación de esa valoración y decisión acerca de la suficiencia probatoria, o lo que es lo mismo también, la justificación de esa decisión sobre la suficiencia probatoria. Pues bien, cualquier decisión acerca de los hechos, si tiene que ser una decisión racional, si tiene que ser una decisión que respete el derecho a la prueba, si tiene que ser una decisión que respete la interdicción de la arbitrariedad, etcétera, etcétera, cualquier decisión acerca de los hechos tendrá que estar fundada en una serie de elementos de juicio que vamos a denominar por simplicidad pruebas. Digo, vamos a denominar por simplicidad pruebas. En algunos ordenamientos, antes de llegar a juicio oral, no se les denomina pruebas. En algunos ordenamientos se distingue entre pruebas e indicios. Algunas doctrinas se distinguen clásicamente entre pruebas e indicios, etcétera, etcétera. No voy a hacer ninguna de estas distinciones. Cualquier elemento de juicio que aporta información, que acredita, que corrobora una determinada hipótesis sobre lo que ha ocurrido, voy a denominarla prueba a los efectos de lo que ahora nos interesa. Pero si quieren, las llamamos elementos de juicio, pueden intercambiar esos términos perfectamente. Bien, pues como les decía, tiene que estar basada esa decisión necesariamente en elementos de juicio o en pruebas. Y esas pruebas, el primer paso que va a haber que realizar es analizar su fiabilidad. Estamos ya en el momento de tomar la decisión y, por tanto, ya habremos analizado anteriormente su relevancia a los efectos de la admisibilidad. Esto ahora ya no es cuestión, ya no es materia de la decisión, ya fue
ya se decidió anteriormente. Ahora hay que determinar cuál es su fiabilidad. Por más relevantes que las pruebas sean, evidentemente pueden tener grados distintos de fiabilidad. La fiabilidad es relativa y gradual, puede ser mayor o menor. Cuando es prácticamente nula, incluso pudiéramos dudar de la relevancia de la prueba misma. Pero en todo caso, si no es prácticamente nula, puede ser una fiabilidad relativamente baja, puede ser una fiabilidad más alta, puede ser una fiabilidad bastante alta, muy alta. Depende del tipo de prueba y depende de la concreta prueba que se presente. Evidentemente, un testigo la fiabilidad de un testigo variará de la declaración testifical en declaración testifical. La fiabilidad de una prueba genética en general va a ser muy alta, en cambio, pero también pudiera ser que la concreta prueba genética de que dispongamos haya sido realizada por un laboratorio no acreditado, que el concreto perito genético que se nos presenta al proceso sea una persona sin las credenciales mínimas necesarias, etcétera, etcétera. Por más que el tipo de prueba sea un tipo de prueba que en principio tiene una alta fiabilidad, puede suceder perfectamente en el caso concreto que la fiabilidad sea más discutible o sea inferior. Bien, habrá que analizar esa fiabilidad y justificar la fiabilidad que se atribuye a cada uno de los medios de prueba presentados, a cada una de las pruebas presentadas en el proceso. Si no se realiza esto, y es más, si no se realiza esto racionalmente, entonces la decisión final no va a ser, desde luego, una decisión justificada. Necesitamos justificar por qué se le atribuye o por qué no se le atribuye fiabilidad a un testigo. Necesitamos justificar por qué se atribuye o por qué no se atribuye fiabilidad a un perito. Necesitamos justificar por qué se atribuye o por qué no se atribuye y, en cualquier caso, qué grado de fiabilidad se le atribuye a una prueba documental y así sucesivamente. Esa justificación, como les decía, va a tener que ser individualizada, es decir, tomando en consideración cada una de las pruebas. Y esa es un primer elemento. ¿Qué característica tiene esa prueba? ¿Cómo se practicó? Si es que ya se practicó. ¿Qué información nos ha dado esa prueba durante su práctica? Por ejemplo, si tenemos que analizar un testigo, puedo analizar características del testigo mismo. Es decir, por ejemplo, su capacidad visual. Por ejemplo, dónde estaba situado. Por ejemplo, si lo que declaró es coherente o si cayó en contradicciones. Al analizar estas cosas, estoy tomando en consideración aisladamente el testigo, sus dichos y sus características a los efectos de atribuir fiabilidad a esa prueba testifical. Pero esto no basta, porque también para atribuir fiabilidad al testigo voy a tener que poner en relación esa prueba testifical con las otras pruebas disponibles en el expediente. Voy a tener que poner en relación, por ejemplo, lo que dice el testigo que identifica la presencia de un cierto sujeto en el lugar del crimen con lo que resulta de una grabación de una cámara de seguridad donde a la misma hora se puede observar la presencia de ese sujeto en otro lugar, en un restaurante a 200 kilómetros de distancia del lugar del crimen. Bien, pues esa otra prueba, que va a ser, por ejemplo, una prueba documental, un vídeo de la cámara de seguridad, en este caso pondría en cuestión precisamente la fiabilidad de lo que me está diciendo el testigo. Por tanto, a la hora de valorar la fiabilidad del testigo, no voy a tener en cuenta solo aspectos relativos a lo que el testigo dijo, a las características del testigo, por ejemplo, su capacidad visual, su memoria, etcétera, etcétera, sino también elementos que tienen que ver con la relación entre lo que resulta de esa prueba y lo que se afirma en otras, lo que resulta de otras. Todo esto me va a permitir atribuir fiabilidad, mayor fiabilidad o menor fiabilidad a cada una de las pruebas. Este es un asunto tremendamente importante y, en mi opinión, todavía muy poco y muy deficientemente estudiado.
debería desarrollarse muchísimo más la formación en particular de los juzgadores y también de los distintos operadores, de los defensores, de los fiscales, de los abogados de libre ejercicio, etcétera, a los efectos de poder identificar el grado de fiabilidad de una prueba y poder debatir en contradicción el grado de fiabilidad de una prueba y poder determinarlo después por parte del juzgador. Muchas veces la forma en que esas determinaciones se realizan son manifiestamente propias de la ciencia basura, manifiestamente propias de un profundo desconocimiento de los indicadores de fiabilidad de las pruebas que hoy nos otorga el conocimiento. Podemos decir, por ejemplo, que la prueba genética es muy fiable, es altamente fiable, tiene un rango de fiabilidad altísimo. Sí, más o menos, en general sí, sin duda, en función de cómo se hayan recogido las muestras, en función de la custodia de esas muestras, de la acreditación del laboratorio, etcétera, etcétera, pero también de qué tipo de prueba sea y de cómo sean esas muestras, por ejemplo. El informe PCAST, que se elaboró por el Scientific Council de la Casa Blanca a petición del presidente Obama, mostraba, que por cierto vamos a publicar en castellano en el próximo número de la revista Quaestio Facti, mostraba, digo, el informe PCAST, una insuficiencia manifiesta del estado del conocimiento hoy en la ciencia genética y en particular en su aplicación forense para poder identificar, individualizar identificar sujetos a partir de muestras en las que haya restos biológicos de 3 o más personas. Nuestra tecnología permite a día de hoy identificar y separar, a pesar de que estén mezcladas, las muestras de hasta 2 personas. De tal manera que, por ejemplo, en una mancha, en una ropa donde haya fluidos biológicos de 2 personas, pues vamos a poder discriminar cuál es la parte que corresponde a la una y cuál es la otra, de tal modo que tendré unas características que van a permitir después hacer la identificación. Pero si la mancha, la mezcla, las muestras biológicas tienen fluidos de 3 o más personas, a día de hoy todavía no podemos hacer con una mínima fiabilidad esa identificación. ¿Saben nuestros juzgadores esto? ¿Saben nuestros jueces esto? ¿Saben nuestros abogados esto? ¿Saben nuestros defensores esto? A los efectos de que no les cuelen una identificación sin fiabilidad. Bien, me temo que muchas veces no. Me temo que muchas veces esa información y esa formación no está al alcance todavía de nuestros operadores jurídicos. Y con esto se cometen muchos errores. También, por supuesto, vemos cómo nuestros juzgadores atribuyen mayor fiabilidad a un perito forense, a un perito nombrado de oficio, que a un perito de parte, con el argumento simple de que si es perito de oficio, entonces es imparcial y eso le da mayor fiabilidad. Como si necesariamente lo que dice un perito oficial sea más fiable que lo que dice un perito de parte. En particular, cuando los peritos oficiales muchas veces no tienen la capacitación adecuada para hacer los informes que se les piden. Baste, por ejemplo, ver cómo tantísimos psicólogos clínicos están haciendo peritajes que serían propios de psicólogos del testimonio y que en cambio no tienen la capacitación adecuada para hacerlo. Baste, por ejemplo, ver las unidades forenses absolutamente saturadas que no pueden, es
absolutamente imposible que dediquen el tiempo que requeriría un peritaje suficientemente cuidadoso, etcétera, etcétera. Son muchas las razones por las cuales no es necesariamente el caso que un peritaje de oficio sea más fiable que un peritaje de parte. Pero este parece ser un atajo que toman nuestros juzgadores muy habitualmente. Dicen, bueno, pues si es un peritaje de oficio, tiene mayor fiabilidad que este otro. Mala justificación, mala decisión finalmente. Y así sucesivamente, un testigo al testigo se le atribuye menor fiabilidad precisamente por motivos como pueden ser, por ejemplo, su comunicación no verbal, sus expresiones de cara, si suda, si no suda, si tartamudea, si no tartamudea, o se mira para abajo, si mira para arriba. Y esto es otra vez, ciencia basura. No hay ninguna evidencia que muestre que hay una relación entre la sudoración, entre el tartamudeo, entre mirar para arriba o para abajo, etcétera, etcétera, y la verdad o la mentira. Y por tanto, esas cuestiones que parecerían ser de experiencia común, casi de máxima experiencia de muchísimos juzgadores, pues simplemente, si acaso, será de la máxima experiencia de haber hecho esas mismas cosas durante 30 años, o en otros términos, de haberlo hecho 30 años mal, que no por hacerlo mucho tiempo se hacen mejor las cosas. Por tanto, estaríamos ante malas justificaciones de la valoración individual de la prueba. La exigencia de motivación, es decir, de justificación de la valoración individual de la prueba, es decir, del grado de fiabilidad que se atribuye a cada una de las pruebas, permite identificar esas malas justificaciones y, a su vez, por tanto, también el control y corrección en sede de recurso, si así procede en el caso. Después de haber valorado individualmente la prueba, necesitamos pasar a la valoración de conjunto. Necesitamos pasar a una fase subsiguiente donde ahora ya no nos interesa la prueba en concreto, cada una de las pruebas a los efectos de medir su fiabilidad, sino que el objetivo ya no son las pruebas, sino las hipótesis. Las hipótesis sobre los hechos. ¿Qué ha sucedido en este caso? ¿Qué sucedió? ¿Quién mató a Pedro? ¿Qué sucedió? ¿De dónde cayó la maceta que rompió el techo del coche? Si estamos, por ejemplo, en un caso de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. ¿Qué causó el accidente laboral? Si estamos en un caso de derecho del trabajo, y así sucesivamente. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son las hipótesis acerca de los hechos? Esto es, en la valoración individual, lo que medimos es en qué medida las pruebas en su conjunto son capaces de atribuir mayor o menor corroboración a cada una de las hipótesis alternativas en conflicto respecto de los hechos, respecto de lo ocurrido. Y por tanto, la conclusión de la valoración de conjunto de la prueba va a ser un grado de corroboración, mayor o menor, que se atribuya a cada una de las hipótesis acerca de los hechos. Pero ese grado de corroboración siempre será relativo. Nunca será absoluto. En el proceso judicial necesariamente tenemos que buscar la verdad respecto de los hechos. Necesariamente tenemos que buscar la verdad si queremos un proceso judicial que sea respetuoso de las garantías. En algunas ocasiones se ha venido diciendo que la búsqueda de la verdad es propia de sistemas inquisitivos. Esto simplemente es un non sequitur, un espectacular non sequitur. No es propia de sistemas inquisitivos la idea de la búsqueda de la verdad. Es más, yo diría que un sistema inquisitivo puro sería un sistema bastante ineficiente de búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad es un elemento imprescindible, es el objetivo institucional imprescindible de la prueba en cualquier procedimiento judicial. Penal, civil, laboral, contencioso administrativo, minero o militar. Da exactamente igual. Si estamos en un proceso judicial, la averiguación de la verdad en materia de prueba es el objetivo institucional. Y no puede ser otro.
lo que no quiere decir que ese objetivo institucional no pueda ceder en algunas ocasiones porque entre en conflicto con otros objetivos del derecho, con otros objetivos del proceso. Por ejemplo, la celeridad, la protección de derechos fundamentales, etcétera, etcétera. El objetivo puede entrar en conflicto, como por ejemplo nuestros derechos fundamentales mismos entran en conflicto a veces con otros derechos fundamentales. Tengo el derecho fundamental, por un lado, a la intimidad, pero también está el derecho fundamental a la libertad de información. Y esos dos derechos fundamentales, en el caso concreto, pueden entrar en conflicto y a veces hay que priorizar uno sobre el otro, lo que no quiere decir que dejemos de tener alguno de ellos, el no priorizado. Seguimos teniendo los dos derechos, pero en el caso concreto hay que priorizar la aplicación de alguno de ellos. Lo mismo sucede con la búsqueda de la verdad y otros objetivos del proceso o del derecho. Pero la búsqueda de la verdad es un objetivo imprescindible. ¿Por qué? Porque solo a través de la búsqueda de la verdad podemos, por un lado, garantizar la efectividad del derecho en tanto que mecanismo de motivación de la conducta. Solo si podemos asumir que probablemente los culpables van a ser condenados y probablemente los inocentes no van a ser condenados, tenemos razones para cumplir con el derecho. Si yo no puedo hacer la previsión de que si pago mis impuestos no seré sancionado y que si no pago mis impuestos, en cambio, sí seré sancionado, no tengo un motivo otorgado por el derecho para pagar los impuestos. El derecho pierde su capacidad de motivación. Pero no solo eso, también tenemos un problema de tipo conceptual. La única manera de justificar una decisión a partir de una determinada norma jurídica, cuando aplicamos en la decisión la consecuencia jurídica prevista en la norma en cuestión, es justificando que se ha dado el supuesto de hecho previsto también en la norma en cuestión. En otros términos, solo si Pedro ha matado a Juan, está justificado que le impongamos la consecuencia jurídica prevista en el derecho para quien haya matado a otro. Si Pedro no ha matado a Juan, si Pedro no ha matado a nadie, no está justificado que le impongamos la consecuencia jurídica, la sanción prevista para quien ha matado a otro. Esa aplicación sería una aplicación injustificada desde el punto de vista del propio derecho. Y esto nos impone la necesidad de buscar la verdad. Pero por más que busquemos la verdad, por más que ese sea el objetivo, y en términos de verdad como correspondencia, es decir, como correspondencia con lo que ha sucedido en el mundo, por más que busquemos ese objetivo, nunca, jamás, en ningún caso, por rico y abundante que sean los elementos de juicio de que se disponga, nunca podremos tener certezas racionales acerca de la verdad. Nunca, jamás. En el proceso judicial, sí, tanto como en cualquier otro ámbito. Es decir, en el proceso judicial no se pueden alcanzar verdades absolutas, mejor dicho, no se pueden alcanzar certezas absolutas, certezas racionales acerca de los hechos. Pero es que esto no se puede alcanzar en la genética, no se puede alcanzar en la química, no se puede alcanzar en ninguna disciplina científica, como no sean las matemáticas o la lógica, que no son disciplinas de ciencias naturales, sino de ciencias formales. Ninguna disciplina que versa sobre los hechos permite alcanzar certezas racionales acerca de los hechos. La ciencia es, la historia de la ciencia es la historia de los errores científicos, de aquello que en un momento determinado se consideró probado y posteriormente a la luz de nueva información y de nuevos avances científicos se ha mostrado erróneo. Si esto ha sucedido y sigue sucediendo en todo momento respecto del avance científico, ¿cómo no podemos esperar que no suceda lo mismo en el ámbito del proceso? En particular, cuando en el ámbito del proceso, incluso muchas de las pruebas provienen de esas mismas disciplinas científicas. La propia genética, que hoy consideramos una de las disciplinas más fiables y una de las proveedoras de información más fiable para el proceso,
ha revisado en los últimos 30 años, en su corta vida, ha revisado al menos en 5 ocasiones el grado de fiabilidad que las distintas pruebas otorgan a sus resultados. Y lo ha hecho a la luz de nuevos avances y mostrando que aquello que consideraban en un cierto momento que tenía un grado de fiabilidad más alto, pues después de todo han dicho, bueno, los nuevos avances nos muestran que no era tan alto como pensábamos y que en cambio ahora con esta nueva tecnología, con esta nueva técnica que nos permite, por ejemplo, tomar en consideración más alelos en una muestra genética, pues vamos a poder dar un resultado ahora sí más fiable que aquel que estábamos dando. Bien. Esto sucede todos los días, y nunca podemos estar seguros que mañana no habrá una nueva prueba que hoy no podemos siquiera imaginar, que va a poner en cuestión hipótesis que hoy considerábamos suficientemente acreditadas, o incluso que mañana no va a haber una nueva hipótesis que hoy tampoco podíamos imaginar acerca de la reconstrucción de los hechos. Por eso, certezas racionales acerca de los hechos no pueden ser alcanzadas. Certezas psicológicas, es decir, mi convicción personal, certezas psicológicas, cada uno tiene las suyas. Y a veces son tan firmes que nunca y bajo ningún concepto está dispuesto a revisarlas. La madre o el padre que cree firmemente en la inocencia de su hijo, y por más que le pongan las pruebas en las narices, va a seguir creyendo en la inocencia de su hijo. Esas certezas psicológicas pueden ser muy útiles incluso para la propia tranquilidad, para esa madre o para ese padre, pero desde luego las certezas psicológicas no sirven para justificar decisiones públicas. Las certezas racionales, en cambio, sí servirían, pero son inalcanzables. Entonces, viene un problema, se nos presenta aquí un problema de la primera magnitud. Porque pudiera suceder perfectamente, imaginemos en un proceso que se esté desarrollando ante un órgano colegiado, ante un tribunal formado por 2 juezas y un juez, 2 magistradas y un magistrado, y esas 3 personas hayan valorado exactamente del mismo modo la prueba desde el punto de vista individual. Es decir, atribuyen la misma fiabilidad a cada una de las pruebas, pues estén de acuerdo en su deliberación, se explican cómo han valorado la fiabilidad de cada prueba, todos están de acuerdo, ninguna duda. Perfecto, avancemos al siguiente paso. ¿Qué grado de corroboración otorgan estas pruebas a las distintas hipótesis? Y también aquí están de acuerdo. También aquí entienden que el grado de corroboración es X o Y, que las distintas hipótesis a considerar son estas 3 y que el grado de corroboración de cada una de ellas a la luz de las pruebas tomadas en su conjunto es tal o tal otro. También en eso están de acuerdo. Pero en cambio discrepan si ese grado de corroboración respecto de una hipótesis, por ejemplo, en el proceso penal de la hipótesis de culpabilidad, es suficiente. Están de acuerdo en la valoración individual, están de acuerdo en la valoración de conjunto, pero discrepan acerca de si el grado de corroboración alcanzado es suficiente para poder considerar probada la culpabilidad. ¿Puede suceder esto? Si la respuesta es que sí, y creo que es indudable que esto puede suceder, es más, que sucede todos los días, si la respuesta es que sí, entonces, pues, ¿cómo salimos de esto? Bueno, podemos salir simplemente por votación. 2 de esas personas que forman el tribunal deciden que es suficiente, una que no, pues resuelven por votación 2-1 y sentencian. Pero podrían justificar su decisión, motivar su decisión simplemente diciendo que a la luz de las pruebas presentadas y de la valoración realizada, 2 han considerado que era suficiente, una que no, por tanto, con esto justifican su declaración de hechos probados. No, esta no es una justificación.
Esta es una condición de el que haya sido decisión mayoritaria, es una condición para que la decisión prospere. Si no, no sería la decisión que se hubiera adoptado por ese órgano. Pero para justificar la decisión, los elementos que hay que aportar son de otro tipo, de tipo epistémico y de tipo político. De tipo epistémico, porque hay que mostrar la corroboración otorgada por las pruebas a las distintas hipótesis. Y de tipo político, porque hay que mostrar que se alcanzó la suficiencia probatoria y el grado de suficiencia probatoria es resultado de una decisión política. Esto, por cierto, ha sido destacado también en una reciente sentencia de la Corte Suprema colombiana, en muy claros términos. Pues bien, ¿qué quiere decir que el grado de suficiencia es el resultado de una decisión política? Muy simplemente, si no podemos alcanzar nunca certezas racionales, si la corroboración que se alcance por las distintas hipótesis sobre los hechos siempre va a ser gradual, mayor o menor, entonces siempre es posible el error. Siempre es posible que la decisión, por más corroborada que esté la hipótesis que vamos a adoptar como probada, por más corroborada que esté, siempre es posible que sea, después de todo, errónea, porque certezas racionales acerca de su verdad no se pueden tener. Siempre es posible que sea errónea. Pero claro, esa probabilidad, esa posibilidad de que sea errónea, no es siempre la misma. Porque si el grado de corroboración que exigimos es muy alto, es decir, el umbral de suficiencia probatoria es muy exigente, entonces las probabilidades, el riesgo de condenar a un inocente será relativamente bajo. Cuanto más alto es el umbral de exigencia probatoria para poder considerar probada la hipótesis de la culpabilidad, menor es el riesgo de condenas de inocentes. Porque más difícil es que respecto a un inocente se hayan alcanzado pruebas tan contundentes que permitan superar un umbral de exigencia probatoria tan elevado. Pero a la vez, cuanto más exigente sea el umbral de suficiencia probatoria, es decir, cuanto más arriba situemos el estándar de prueba, mayor es el riesgo de error de absolver a culpables. Es decir, de que absolvamos a personas que en cambio sí realizaron los hechos de los que estaban siendo juzgados. Ese también es un error. Ese también es un error. Proceso penal si está dirigido desde el punto de vista probatorio a la averiguación de la verdad, nos arroja dos tipos de errores posibles. El error del inocente condenado y el error del culpable absuelto. Los dos son erróneos. Y en un sistema que funcionara a la perfección, los dos deberían evitarse. Esto no quiere decir que nos importen por igual los dos tipos de errores. Nos puede importar más evitar condenas a inocentes que evitar absoluciones a culpables. Y cuanto más nos importe evitar condenas a inocentes respecto del otro tipo de errores, más elevado será el estándar de prueba. Es decir, más exigente situaremos el estándar de prueba, porque querremos minimizar el riesgo de error de condenar a inocentes. Perfecto, pero a costa de aumentar el riesgo de error de absolver culpables. Como en un sistema de vasos comunicantes, cuanto menor es el riesgo de error de condenar inocentes, en cambio, mayor es el riesgo de error de absolver culpables. ¿Cuál es el reparto que nos parece adecuado de estos dos tipos de riesgos? ¿Cuánto riesgo de error quiero poner en las espaldas de una parte y cuánto riesgo de error quiero cargar sobre las espaldas de la otra parte o de la sociedad en su conjunto? Esta es una decisión política. Esta es una decisión política. Y en la medida que es una decisión política,
en adecuada división de poderes debería ser adoptada por los legisladores, por los representantes políticos de la sociedad y no por los jueces. Pero más allá de este asunto y por tanto figurar en los códigos procesales, más allá de este asunto aparece una cuestión técnica. Si no sabemos cuál es el umbral de suficiencia probatoria, si no sabemos cuál es el nivel de exigencia probatoria, ¿cómo damos una respuesta a nuestros 3 magistrados que discutían y debatían y discrepaban acerca si el grado de corroboración era suficiente o no era suficiente? Porque van a tener que justificar que es suficiente y por eso consideran probada la hipótesis, o que no es suficiente y por eso no la consideran probada. Este es un problema de primera magnitud, porque si no está determinado el umbral de suficiencia probatoria, a partir de qué momento se considera probada la hipótesis, si no está determinado, entonces no hay manera de justificar que es suficiente en el caso concreto. La única manera de justificar en el caso concreto que la corroboración alcanzada supera el umbral de suficiencia probatoria es que sepamos dónde está situado ese umbral de suficiencia probatoria. Y eso debe ser hecho mediante la determinación de criterios intersubjetivamente controlables. Es decir, de criterios que indiquen cuál es ese umbral y que sean también intersubjetivamente controlables. Por tanto, que no remitan a aspectos subjetivos mentales del decisor. Cuando los criterios de toma de decisión se remiten a la convicción, al convencimiento judicial, a las creencias, a la certeza moral, etcétera, etcétera, estamos remitiendo la decisión a criterios que son elementos subjetivos del decisor, donde evidentemente un decisor está convencido, otro no está convencido, uno tiene la certeza moral, el otro no la tiene, y así sucesivamente. Y que son imposibles de controlar por terceros. La única manera de tener decisiones que cumplan con las exigencias del debido proceso es que esos criterios sean intersubjetivamente controlables. Y por tanto deben ser criterios que obedezcan o que indiquen cuánto deben corroborar las pruebas, las distintas hipótesis para poder considerarlas probadas, apelando, por tanto, a criterios acerca de la capacidad justificativa de las pruebas respecto de las hipótesis y no a criterios subjetivos del decisor. Este es un elemento imprescindible porque sin esto la motivación no va a ser completa y el deber de motivación que formaba parte del debido proceso no va a poder ser satisfecho completamente. Esa falta, ese incumplimiento del deber de motivación nos lleva necesariamente a un problema con el debido proceso, pero no es la única manera, no es el único problema en el que enfrentamos, en el que la ausencia de estándares de prueba, de la determinación del umbral de exigencia probatoria, impacta sobre el debido proceso. Si el juzgador no tiene los criterios que le permiten justificar cuándo es suficiente la prueba, no puede cumplir su deber de motivar. Pero si las partes no conocen cuál es el umbral de exigencia probatoria, ¿cómo pueden, por ejemplo, preparar su estrategia probatoria? ¿Cómo pueden, por ejemplo, decidir si acuerdan o no acuerdan en un juicio abreviado? ¿Cómo pueden decidir si acuerdan o no acuerdan en una negociación teniendo en cuenta sus probabilidades de ganar? La propia estrategia probatoria y estrategia procesal de las partes queda totalmente disminuida porque las partes no van a poder tener previsibilidad de la decisión. Y este es otro aspecto que afecta no solo al debido proceso, sino al Estado de Derecho. Los juicios abreviados, sin discovery, es decir, sin descubrimiento de las pruebas de las que disponen las dos partes y sin el conocimiento de cuál es el umbral de suficiencia probatoria, no son otra cosa que pedir a las partes que negocien con los ojos tapados. Y esto parece afectar de nuevo seriamente al debido proceso como una condición del Estado de Derecho. Pero no solo esto. ¿Cómo le permitimos a las partes, cómo le hacemos viable a las partes recurrir la decisión judicial?
la Corte Interamericana ha dicho que forma parte del derecho del debido proceso el derecho al recurso y que el derecho al recurso debe alcanzar completamente, integralmente, también el razonamiento probatorio. Es decir, la posibilidad de que sea revisado el razonamiento probatorio en sede de apelación en cualquier procedimiento penal. Pero ¿cómo puede la parte alegar que hubo un error en la valoración de la prueba, que hubo un error en la decisión probatoria y en la motivación de la decisión probatoria, si no se conoce cuál es el umbral de exigencia probatoria? Es decir, si no se sabe a partir de qué grado de exigencia una hipótesis puede ser considerada probada. ¿Cómo va a poder fundar la parte su recurso si no conoce el umbral de exigencia probatoria? ¿Cómo va a poder justificar su alegación de que, aún no habiendo prueba suficiente, el juzgador condenó? ¿Cómo va a poder justificar su alegación de que, habiendo prueba suficiente, el juzgador absolvió? Por tanto, en los dos casos cometiendo errores. Porque para poder decir que había prueba suficiente o que no había prueba suficiente, tenemos que conocer cuándo la prueba es suficiente. Y si no disponemos de estándares de prueba, no disponemos de ese conocimiento y, por tanto, se impide el ejercicio integral también del derecho al recurso, que es una de las facetas también del derecho al debido proceso. Por todo eso necesitamos conocer esos estándares de prueba, esos umbrales de exigencia probatoria, que deben estar formulados adecuadamente. Y esto quiere decir cumpliendo una serie de requisitos metodológicos. En particular, en primer lugar, ya mencioné, utilizando criterios que sean intersubjetivamente controlables y que obedezcan a la capacidad justificativa de las pruebas respecto de cada una de las hipótesis. En segundo lugar, siendo capaces de determinar un umbral de suficiencia probatoria. De determinar eso que estamos buscando, dónde está el umbral de exigencia probatoria para ese tipo de procedimiento. No lo son, por ejemplo, las apelaciones de estos códigos a las reglas de la lógica, a las leyes de la ciencia o a la sana crítica. Todos esos criterios son criterios perfectamente utilizables, pero que no determinan un umbral. En una decisión muy preliminar en la investigación, pues habrá que obedecer a las leyes de la lógica y de la ciencia o de la sana crítica. Más adelante, en una medida cautelar también. Más adelante, para abrir juicio oral o no abrirlo también. Y más adelante, para condenar o no condenar también. Pero en todas esas decisiones, el umbral de exigencia probatoria va cambiando. A pesar de que las leyes de la lógica rigen en todos esos casos, que las leyes de la ciencia rigen en todos esos casos, que la sana crítica se exige para todas esas decisiones, el umbral de suficiencia probatoria es distinto. Lo que quiere decir que no está determinado por estos aspectos, como las leyes de la lógica, de la ciencia o la sana crítica. Hay que apuntar a criterios que sean capaces de determinar esos umbrales de exigencia probatoria. En tercer lugar, los estándares de prueba deberán apelar a criterios de probabilidad inductiva, de probabilidad no matemática. ¿Por qué? No podemos decir que para considerar probada una hipótesis en el proceso penal tiene que tener una probabilidad del 94,3 simplemente porque no hay manera de atribuir de una manera no arbitraria valores numéricos a la gran mayoría de las pruebas, en particular a todas las pruebas que no tengan un fundamento estadístico en el procedimiento. Y por tanto no van a poder ser los estándares de prueba formulados numéricamente, como es bastante intuitivo determinar. Bien, hasta aquí yo diría, creo que ya tomé incluso más tiempo del que tenía disponible. Creo que con esto es suficiente para que podamos observar la necesidad
de disponer de esos estándares de prueba, de disponer de reglas de decisión al respecto para dar cumplimiento a estas exigencias. Y si quieren, en el curso del debate puedo abundar incluso en tratar algunos ejemplos o en tratar alguna jurisprudencia, incluso colombiana, y volver sobre cualquiera de estos aspectos que he tratado hasta aquí. Muchísimas gracias y estoy a su disposición para el debate. Muchas gracias, doctor Jordi. Muchísimas gracias por esa exposición. Vamos a continuar con las preguntas. Doctora Lorena, por favor, continuemos con las preguntas. Bueno, sí, tenemos acá a la doctora Alma Rocío Nariño Ojeda, de la Defensora Pública de la Regional Bogotá, quien nos escribe respetuosamente: y en el ámbito de la legislación española para el manejo del alcance probatorio, me surge la siguiente inquietud. Si las certezas racionales son inalcanzables, si la búsqueda de la verdad es el fin institucional para que haya confiabilidad y verificación por vía de confirmación o de infirmación testimonial, documental o pericial, allí en su patria es menester la tarifa legal probatoria para que no se consolide un criterio judicial de capricho subjetivo por interpretación, o para que sea disminuida la estadística de aplicación del principio indubio pro reo. Mire, no. Desde luego, de todos modos, en materia de estándares de prueba, España no va a ser un buen ejemplo. No es un buen ejemplo porque la legislación española no regula adecuadamente los estándares de prueba. La jurisprudencia española ha mostrado en general bastante ignorancia al respecto de este problema y no es, desde luego, un buen ejemplo a seguir. Pero más allá de que no sea un ejemplo a seguir, sí hay un asunto teórico en su pregunta que creo que es muy importante determinar. Un sistema de tarifa legal o de prueba tasada y un sistema que contenga estándares de prueba son dos cosas radicalmente distintas. Por lo tanto, regular el umbral de suficiencia probatoria no nos lleva a la tarifa legal o a la prueba tasada. Los viejos sistemas de prueba legal o tasada eran sistemas en los cuales se incorporaban reglas que determinaban el resultado probatorio que debía obtenerse a partir de la presencia de un determinado medio de prueba en el procedimiento. Mire, si tiene dos testigos o si tiene tres testigos que afirman algo, de lo probado, hacen prueba plena. Mire, si tiene una prueba documental pública, un documento público que afirma que se ha producido un cierto negocio entre unas ciertas partes en un cierto día, etcétera, etcétera, eso hace prueba plena y debe ser dado por probado. El juzgador de los hechos no tiene en ese caso que realizar ningún tipo de razonamiento probatorio. Solo tiene que constatar que dispone en el procedimiento de un documento público y obtener la consecuencia jurídica prevista por la norma, la regla de prueba legal aplicable al caso. En el supuesto, en cambio, de los estándares de prueba, el asunto es totalmente al revés, totalmente distinto. Porque el estándar de prueba va a determinar el umbral de exigencia probatoria. Me va a decir a partir de qué grado de corroboración puede considerarse probada una hipótesis. Me va a decir, por ejemplo, que si es la hipótesis más probable a la luz de las pruebas presentadas al procedimiento, entonces puedo darla por probada para unas ciertas decisiones. O para unas ciertas decisiones intermedias en el procedimiento, o para una decisión final, incluso en algunos tipos de procedimiento. Si es la hipótesis más probable entre todas las disponibles a la luz de las pruebas presentadas al procedimiento, dese por probada. Es lo que llaman la probabilidad prevaleciente. Bueno, ¿con qué? Sean cuales sean las pruebas existentes al procedimiento, si son más débiles, menos débiles, pero si es la más probable ya la damos por probada. No, podemos exigir que haya un cierto requisito del peso, es decir, que las pruebas relevantes estén en el expediente. Bueno, ahora ya hemos cambiado el estándar de prueba. Ahora ya no solo es
que sea la más probable, sino que además sea la más probable a partir de un conjunto de elementos de juicio en el cual las pruebas relevantes se hayan aportado al procedimiento. Cambia el nivel de exigencia probatoria. Bien, pero con esto estoy identificando el umbral de suficiencia probatoria. Y ese umbral de suficiencia probatoria, ahora el juez va a tener que justificar en el caso concreto por qué considera que la hipótesis en cuestión que va a declarar probada es más probable que las otras hipótesis sobre los hechos. Es decir, le otorga al juez criterios de decisión, pero los criterios de decisión, a diferencia de las pruebas legales o tasadas, exigen el razonamiento probatorio del juzgador en el caso concreto. Por tanto, estándares de prueba y reglas de prueba legal o tasada o tarifa legal son dos cosas radicalmente distintas. Las últimas anulan el razonamiento probatorio del juez. Las primeras presuponen el razonamiento probatorio del juez. Son claramente distintas. En España, ¿qué sucede? Pues si estamos en el procedimiento penal, el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que el juez valorará en conciencia. Es decir, que decide según su convicción. Lo que no cumple con los criterios que yo les estaba diciendo, que no sean subjetivos, que sean intersubjetivamente controlables, que no dependan de un elemento subjetivo como es la conciencia personal, etcétera, etcétera. Y el Tribunal Constitucional ha decidido que la presunción de inocencia exige el más allá de todo razonable para el procedimiento penal. Bien, como sucede en muchísimos de nuestros países, de una forma o legal o jurisprudencial, se ha incorporado el más allá de todo razonable. Pero ¿cuándo es razonable la duda? ¿Cuáles son los criterios de razonabilidad de la duda que tenemos? La Corte Suprema Norteamericana, de donde hemos tomado la fórmula, el estándar de prueba del más allá de todo razonable, dice que la razonabilidad de la duda es autoevidente y solo a través de la íntima convicción de cada miembro del jurado se puede determinar. Es decir, que más allá de toda duda razonable e íntima convicción es lo mismo. Y si esto es así, este llamado estándar del más allá de todo razonable tampoco nos serviría. ¿Es esta la única respuesta posible? Creo que no. Las respuestas que han dado otras jurisprudencias como la portuguesa, como la chilena recientemente, como la peruana, como la mexicana, como la italiana, han intentado determinar más precisamente criterios de razonabilidad de la duda que pueden jugar el papel de un estándar de prueba bien formado. Todo eso no nos lleva a la tarifa legal en absoluto y todo eso, de todos modos, no ha sido recorrido todavía por la jurisprudencia española y por eso le decía que, desde luego, no es un buen ejemplo. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta del defensor público Ricardo Arias de la Regional Magdalena. En caso de la pérdida de una o varias piezas procesales con etapas ya precluidas, ¿resulta necesario pedir la reconstrucción de lo perdido previo a acudir a los principios de derecho probatorio para efectuar alguna sustentación, como de un recurso, una petición de libertad provisional o alegato del final del juzgamiento? ¿O se puede acudir de manera inmediata a los principios probatorios para sustentar el recurso, la petición de libertad o el alegato final del juzgamiento? Lamento que no le voy a poder contestar a esa pregunta, que depende en buena parte de las configuraciones legales de cada sistema jurídico y no en particular del estándar de prueba. ¿Qué puede pasar respecto del estándar de prueba? Que la pérdida de algunos elementos de juicio precisamente haga que no se pueda alcanzar el estándar de prueba. Si no se puede alcanzar el estándar de prueba, la decisión no se puede adoptar, sea una medida cautelar, sea una condena, por ejemplo. Si no se alcanza el estándar de prueba, la hipótesis no puede ser considerada
probada a los efectos de esa decisión. ¿Qué remedios tenemos ante esa pérdida de elementos de juicio? Esto sí depende de cada sistema y de cada, no solo de cada país, sino de cada concreto procedimiento y respecto de cada concreta decisión, si es posible la reconstrucción, no es posible la reconstrucción y bajo qué condiciones. Y esto sí que en estos momentos, y respecto en particular al proceso colombiano, yo no estoy en grado de podérselo responder. Muchas gracias, doctor. José Fernando Hernández, defensor público de la Regional Valle del Cauca, pregunta: ¿la ineficacia en la actuación procesal sobre los estándares de las pruebas genera nulidad o ineficacia del proceso? Bueno, pues si no tenemos estándares de prueba, entonces no se puede justificar adecuadamente. ¿Qué es lo que genera? Bueno, la consecuencia prevista para la falta de motivación. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que si los estándares de prueba no existen, si no disponemos de ellos, entonces no es que devolviendo el caso para que sea justificado vamos a resolver el problema, porque seguiremos sin tener los estándares de prueba. Cuando los estándares de prueba no están previstos en la legislación hace imposible la motivación, salvo que esos estándares de prueba sean decididos jurisprudencialmente, por ejemplo, por la Corte Suprema, estableciendo pues que lo que exige el estándar de prueba para este tipo de procedimiento es esto. Eso es lo que ha pasado, les mencionaba, pues en Portugal, en Italia o también recientemente en México o en Perú. En el mes de agosto de este año. Bien, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, tenemos una especie de second best. No es el ideal. ¿Y por qué no es el ideal? Porque determinar el umbral de exigencia probatoria, el estándar de prueba, es adoptar una decisión política acerca del reparto del riesgo de error entre las partes. Si es una decisión política, en mi entender, no corresponde adoptarla a los jueces. Pero en todo caso, es mucho mejor que la adopten las Cortes Supremas a que no la adopte nadie. Si el legislador no cumplió con su trabajo, que lo haga la Corte Suprema al menos da una cierta previsibilidad de los casos futuros para los ciudadanos. Y por tanto estaría cumpliendo con esa labor como second best. Cuando esto es así, cuando la Corte hace esto, entonces le otorga a los juzgadores los criterios que pueden utilizar para motivar. Pero si no, vamos a tener un problema muy serio, porque ya no es una cuestión solo si es de nulidad o de ineficacia, sino que simplemente la motivación en sentido integral va a ser imposible. Ok, tenemos una pregunta que dice: en el caso del testigo de 12 años y el analfabeta, ¿son fiables cuando el juez no les explica que su declaración puede afectar al acusado? Mire, no soy un especialista en prueba testifical de menores y por tanto también aquí no voy a poderles dar una respuesta. Cuando los testigos son menores de 12 años, a veces son muy fiables y otras veces son muy poco fiables. Y esto no depende solo de la edad y mucho menos si son menores de 12 años, porque nada tiene que ver el testifical de un niño de 4 años con la testifical de un niño de 11 o de 12. ¿no? Y nada tiene que ver la testifical respecto de aspectos que forman parte de la posible comprensión del mundo de un niño de la edad que fuere, de 4 o de 5 años, que de aspectos que están lejos de la comprensión del mundo de un niño de esa edad. Y entonces también tendremos que ver cómo se ha producido esa declaración. ¿Cómo se ha producido? Se ha producido la declaración tomada por un especialista. Esa declaración tomada por un especialista se ha realizado además correctamente. O ha habido preguntas sugestivas, por ejemplo, muchas veces con niños muy pequeños y en temas sexuales, a través de juguetes sexuados para ayudar a que puedan identificar, por ejemplo,
órganos sexuales, etcétera. Bueno, todas esas cosas hay que andar muy finamente. Por ejemplo, el tema de los juguetes sexuados, todos los psicólogos del testimonio afirman que es una barbaridad, que eso debería estar directamente prohibido. Eso no tiene ningún sentido, porque no tiene ningún tipo de fiabilidad. ¿Por qué? Porque por más que el juguete esté sexuado, ese muñeco, esa muñeca esté sexuado, en realidad el niño o la niña no conoce, no es capaz, si es muy pequeño, no es capaz de comprender lo que está diciendo o lo que está haciendo, simplemente porque el mundo del sexo le es totalmente desconocido, está fuera de su comprensión del mundo. Bien. Y en cambio, si le pidiéramos a un niño que nos explique pues cómo sucedió un hecho, de dónde vino un coche que atropelló a un peatón, pues quizás el niño sería capaz de explicarnos de dónde vino el coche, si de la izquierda o de la derecha o de qué color era ese coche, porque ese niño está en su comprensión del mundo esos aspectos, y en cambio no pueden estar en su comprensión del mundo otros, como los aspectos sexuales. Entonces, diría que no es una cuestión ni necesariamente de la edad, ni necesariamente de reglas generales, sino que hay que analizar en el caso concreto el tipo de problema respecto al que se pide declaración, cómo se produjo esa declaración, si esa declaración se realizó adecuadamente y por un profesional especializado, si esa declaración no ha sido sugestionada, si no se han repetido las declaraciones de tal manera que lo que acaba declarando en una segunda o en una tercera declaración no es más que el recuerdo de lo que le fue inducido en una primera. Son muchas las cuestiones y dependen del caso concreto. Así que me temo que como regla general no le voy a poder contestar. Ok. El defensor Óscar Espino Bandera de la Regional Magdalena pregunta: en Colombia el estándar es el convencimiento más allá de toda duda con aplicación de apreciación de pruebas como sana crítica. ¿Cómo funciona el estándar internacional? No hay tal cosa. No hay un estándar internacional. No lo hay. Y probablemente no es sensato que lo haya. Simplemente porque la decisión acerca del umbral de exigencia probatoria es una decisión política. Es una decisión acerca de cuánto riesgo del error estamos dispuestos a soportar de un tipo y de otro, de condenados, de inocentes condenados y de culpables absueltos. Por tanto, y esta siendo una decisión política, pues en cada país, en cada momento puede ser distinta. Pero no solo eso. Respecto a cada tipo de delito, no cada delito concreto, sino cada tipo de delito también puede ser distinta dentro de un mismo país. Piénsenlo ustedes mismos. Si se preguntan seriamente si el grado de exigencia probatoria para un delito sexual es el mismo que el grado de exigencia probatoria para un robo, respóndanse si en Colombia hoy es el mismo o no. Yo creo que no. Ni en Colombia, ni en España, ni en Francia, ni en Italia, ni en Argentina, ni en Perú, ni en Estados Unidos. No es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Simplemente porque si el grado de exigencia probatoria fuera muy elevado para tipos de delitos que por la manera en que suelen cometerse resultan en acervos probatorios bastante escasos, entonces en esos tipos de delitos casi no condenaríamos nunca a nadie. Y si no condenamos nunca a nadie, generamos una grandísima impunidad y una desprotección de las víctimas, actuales y futuras. En el caso de los delitos sexuales, fundamentalmente una desprotección de las mujeres, porque son habitualmente, en su gran mayoría, las víctimas de los delitos sexuales. Siendo así, estamos dispuestos a pagar el precio de tener más riesgo de inocentes condenados para no tener tanto riesgo de tantos culpables absueltos, es decir, de tanta impunidad.
Lo que está sucediendo, me parece, como cuestión de hecho, lo que está sucediendo en nuestros países es que se está bajando el nivel de exigencia probatoria para esos delitos. Eso está bien o mal, depende de nuestras consideraciones políticas acerca de el riesgo del error que nos parece satisfactorio para cada una de las partes. Pero de hecho se está bajando. El problema es que no sabemos dónde está el umbral. Tenemos una percepción de que el nivel de exigencia no es igual que el del robo. Pero ¿cuál es el umbral de exigencia probatoria para el robo y cuál es el umbral de exigencia probatoria para la violación? La respuesta oficial es más allá de todo duda razonable en los dos casos. Pero cuánto se considera duda razonable en un caso y en otro parece ser distinto. Es decir, los jueces alcanzan más fácilmente el más allá de todo razonable en los delitos sexuales que en los robos. Y esto muestra que el umbral de exigencia probatoria es distinto. Bueno, entonces no podemos andar buscando, bueno, ¿cuál es el umbral internacional? Mire, es que no lo hay y tampoco tiene por qué haberlo. Y desde luego no tiene por qué haber uno, sino para cada tipo de delito podría ser distinto. No tiene por qué ser distinto para cada tipo de delito, pero sí perfectamente pudiéramos identificar algunos delitos en los cuales sea más alto o sea más bajo. Ahora, lo que sí puede decirse es que el estándar de prueba requerido por las distintas jurisprudencias nacionales de distintos países es distinto, incluso si usan la misma formulación. Es hoy en día bastante habitual que se use la fórmula del más allá de todo razonable. Pero el más allá de todo razonable se ha considerado por parte de la doctrina de la jurisprudencia portuguesa que exige que la hipótesis de la culpabilidad sea capaz de predecir, de formular predicciones que se hayan contrastado y aportado como pruebas al procedimiento y que la hipótesis sea capaz de explicar los datos de forma coherente y que se hayan refutado también todas las demás hipótesis plausibles compatibles con la inocencia. Es un estándar muy exigente. En cambio, la jurisprudencia mexicana, de Corte Suprema Mexicana, ha requerido que se haya refutado la hipótesis de la defensa. No todas las demás hipótesis plausibles compatibles con la inocencia, sino la hipótesis que haya formulado la defensa. O sea que es bastante menos exigente que la anterior. Y la jurisprudencia italiana ha considerado que se tiene que haber refutado la hipótesis de la defensa, solo la hipótesis de la defensa, no todas las demás, pero además solo si la defensa ha aportado pruebas específicas que pudieran acreditar o que pudieran dar algún grado de corroboración a su hipótesis. Es decir, todavía exige menos. No es necesario refutar la hipótesis de la defensa si la defensa no ha aportado ninguna prueba a su favor. Por lo tanto, el nivel de exigencia probatoria de Portugal está aquí arriba, el de México está un poco más abajo, el de Italia todavía está más abajo, pero todos dicen que aplican el más allá de todo razonable. Lo que pasa es que concretan los criterios de razonabilidad de la duda en umbrales distintos. En mi reconstrucción, el estándar de prueba es distinto. Es decir, el umbral de exigencia probatoria para considerar probada la hipótesis de la culpabilidad en esos distintos países es distinto. Y esto, lo máximo que podemos hacer es estudiar en cada país cuál es, o para cada jurisdicción cuál es, o para cada tipo de delitos cuál es. No siempre es claro cuál es, porque no está en los códigos y porque la propia jurisprudencia no siempre lo deja meridianamente claro. Pero cada vez más podemos encontrar, sobre todo a nivel jurisprudencial de las Cortes Supremas, respuestas bastante interesantes. No le oigo, Lorena, ahora. Sí, tenía desactivado el volumen. Perdón. El doctor Luis Carlos Oviedo, primero le envía un cordial saludo y pregunta: en un sistema de libre valoración de la prueba como el nuestro, colombiano, con un solo testigo se puede llegar al convencimiento para lograr condena. ¿Es menester acudir siempre a una corroboración periférica para darle fiabilidad a la prueba única? Mire, de nuevo,
Si estamos en libre valoración de la prueba, quiere decir que el juzgador puede tomar la decisión según cuál sea su convencimiento, sea cual sea el fundamento de ese convencimiento. Pues si la respuesta es que sí, entonces no es que estemos en libre valoración de la prueba, sino que estamos en un sistema arbitrario. Entre la libre valoración de la prueba y la valoración arbitraria de la prueba debe haber algún límite, ¿verdad? Debe haber alguna diferencia. A mí me parece que hay alguna diferencia muy importante. La primera es que la libre valoración de la prueba no debe hacer referencia en absoluto al convencimiento personal del juzgador, a un elemento subjetivo del juzgador. Libre valoración de la prueba quiere decir simplemente que no hay reglas de prueba legal que predeterminen el resultado probatorio y que este debe resultar, que este debe ser la conclusión, el resultado probatorio, de un razonamiento realizado por el juez del caso concreto a partir de las pruebas concretas presentadas en el expediente. Pero ese razonamiento tiene que estar sometido a reglas. ¿A qué tipo de reglas? No a reglas que predeterminan el resultado probatorio que impedirían el razonamiento, sino a reglas que determinen el umbral de exigencia probatoria. Por lo tanto, hay un punto intermedio entre sistemas de prueba legal y sistemas de libre valoración arbitrarios. Y un punto intermedio donde tenemos precisamente libre valoración con estándares de prueba. Este sería, digamos, una consideración general. Pero después ahora usted me pregunta qué sucede en particular con el testigo único. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede con el testigo único? Mire, pues, lo que sucede con el testigo único es básicamente que teníamos que empezar a pensar que la prueba testifical, que en algún momento se consideró la reina de las pruebas, es seguramente una de las pruebas menos fiables de las que podemos tener. Las ocasiones de error que tiene una prueba testifical son tantas, tan grandes y de tal variedad que hacen de la prueba testifical seguramente la menos fiable de las pruebas posibles. Esto no solo porque el testigo puede mentir. Los juristas tendemos a pensar que el problema de la prueba testifical es separar la verdad de la mentira. No es este el problema fundamental. El problema fundamental es también el de los errores honestos. Es decir, cuando el testigo declara honestamente lo que recuerda, pero lo que recuerda es erróneo. Es decir, no es verdad, pero el testigo es honesto. Realizó una identificación equivocada. Tiene una memoria de lo sucedido equivocada. Tiene un falso recuerdo. Y ese falso recuerdo puede ser debido a muchas cuestiones. A muchas cuestiones que están, además, en buena medida estudiadas por la psicología del testigo. Por ejemplo, el testigo de un hecho violento que tiene que identificar al autor de ese hecho violento, siendo el autor una persona desconocida para él. Pues bien, tiene que identificar a quien le estaba apuntando con una pistola, con un revólver. ¿Saben qué sucede? Que los seres humanos estamos entrenados psicológicamente para fijarnos en la fuente de peligro. Si alguien nos apunta con una pistola, fijamos nuestra atención en la pistola, no en la cara del sujeto. Fijamos nuestra atención en la fuente de peligro, no en la cara del sujeto. Después nos piden que identifiquemos al sujeto. Cuando nos piden que identifiquemos al sujeto, entonces empezamos a cometer errores. Errores que varían en función de la edad de quien identifica. Está estudiado que el rango de error de identificación por parte de testigos a partir de una cierta edad es mucho mayor que el rango de error de testigos jóvenes. Errores que varían en función de las razas. Está estudiado que el rango de error de nuestras identificaciones, cuando la persona que tenemos que identificar pertenece a una raza o una etnia distinta de la nuestra, es mucho mayor que cuando pertenece a nuestra propia raza o etnia. Errores que provienen de
de sugerencias posteriores al hecho. Por ejemplo, haber visto fotografías y después cuando identifico a alguien, pero es que estoy identificando a quien vi en una fotografía, no a quien vi en el hecho. Errores que provienen de haber escuchado información en la prensa, errores que provienen de haber escuchado información por parte de otros testigos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahora vamos y tomamos la decisión sobre la base de un testigo único, sin corroboración adicional. Simplemente, si esa es la idea, quiere decir, o bien que estamos tomando la decisión declarando probado unos hechos que en ningún caso superan el estándar de prueba requerido y, por tanto, estamos declarando erróneamente probados unos hechos porque hay manifiesta insuficiencia probatoria, o bien que el estándar de prueba requerido es tremendamente bajo. Si ese es el caso, pues entonces la cuestión es ya otra vez política. ¿Nos conformamos con un estándar tan bajo? Muchas veces el problema no es, por cierto, inexistencia de las pruebas, sino que no se han buscado o no se han hecho investigaciones adecuadas. Y se ha llegado al proceso con un acervo probatorio tremendamente escaso, esperando y poniendo al juzgador en una situación dramática, que es decidir condenar a pesar del acervo probatorio tan escaso, con un grave riesgo de error de condenar inocentes, o absolver sistemáticamente, con lo cual un grave riesgo de absolución de culpables y de impunidad. La única manera de resolver esto es apuntar al momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio, es decir, mejorar los acervos probatorios. Y cuando mejoremos los acervos probatorios, entonces exigir a los juzgadores que apliquen rigurosamente las exigencias probatorias, y yo diría casi nunca estaría justificado, me atrevería a decir que nunca, estaría justificado condenar en un proceso penal a partir de un testigo único sin ningún tipo de corroboración. Muchas gracias. Tenemos Carlos Gómez, pregunta, ¿cuál es su posición sobre las pruebas de referencia? ¿Son garantes del principio de contradicción? Pues la prueba de referencia depende. La prueba de referencia depende para qué se use. A veces se puede utilizar la prueba de referencia precisamente como elemento corroborador de un testimonio. La prueba es prueba de referencia, por ejemplo, aquella donde un testigo relata que la víctima de los hechos, el día en que, por ejemplo, fue violada o supuestamente violada, o que denuncia que se produjo la violación, que ese mismo día esa persona, la víctima, le contó cómo sucedieron los hechos, que estaba totalmente alterada, bla, 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 y relata cuáles fueron los dichos de la víctima en ese día, como un modo de otorgar credibilidad por la coherencia a lo que hoy relata la víctima en el proceso. Lo que nos dice aquella persona, ese testigo que dice lo que le dijo la víctima, es un testigo de referencia, pero que puede servir como un elemento de corroboración, es decir, que permite dar más fiabilidad a la declaración de la víctima. En otros casos, en cambio, esto no sucede así, porque el testigo de referencia o la prueba de referencia, que no tiene por qué ser solo un testigo, puede ser incluso un documento, ¿no? En un documento se puede documentar que fulanito ha dicho algo, ¿no? Y ese documento es una prueba de referencia. Bien, pues esa prueba de referencia en otras ocasiones está totalmente ausente de fundamento. En general, yo diría que las pruebas de referencia deberían ser tremendamente puestas en sospecha y solo utilizables cuando nos permiten reforzar la fiabilidad de otras pruebas que no son a su vez de referencia. Bueno, yo creo que podemos dar por terminada nuestra barra académica. Nuevamente agradecerle al doctor Jordi por habernos acompañado, por habernos dado tan magnífica exposición a cada uno de nuestros defensores que estuvieron en esta tarde, alrededor de 300 defensores, doctor Jordi, de todo el país.
de cada una de las regionales tenemos una muestra representativa de ellos. La participación de nuestros defensores a estos eventos académicos, a estas barras académicas, es una participación voluntaria. Realmente agradecemos a ellos que también sacan tiempo para seguir con estos espacios de pensamiento jurídico, adquiriendo y reforzando los conocimientos. Buenas tardes para todos, un feliz puente acá en Colombia. Un abrazo allá al doctor Jordi, agradecimientos y bueno, esperamos volverlo a tener con nosotros. Ojalá así sea. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un gran fin de semana. Gracias, doctora Lorena, gracias al equipo de capacitación, muchas gracias. Feliz puente, gracias. Gracias, doctor Jordi, feliz fin de semana. Vaya Igual a todos. Gracias.